lo tenga puede contestar con un amén. Alabanza al nombre del Señor. Marcos capítulo 1, vamos a leer del 1 hasta el 15 para darle inicio a esta enseñanza en esta tarde. Alabanza al nombre de Jesús, amén. Bajo el tema, lógicamente, del reino de Dios, amén. También vamos a incluir allí la responsabilidad de la iglesia, alabanza al nombre de Jesús, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti, Señor, toda honra, gloria, alabanza y poder. Rogamos, oh Padre celestial, que tu palabra, Señor mi Dios, una vez más predicada, Señor, en este mensaje de llevar las buenas nuevas, de predicar el evangelio del reino de los cielos, Señor, penetre, toque, cambie, transforme, Padre amado, cada vida, cada corazón. Señor, levantando una iglesia ahora, Padre amado, Señor, de desánimo, oh Señor mi Dios, a estar, Señor, benditos, fervientes, de aquella, Señor, pereza, a estar, Señor, con gozo y alegría, Señor, alabándote y sirviéndote y haciendo tu voluntad. De estar, Señor, bendito, neutralizado, a estar activo en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos al enemigo, porque tú lo venciste en la cruz de Calvario, y por tu sangre, Señor, y esa victoria, Él está debajo de los pies de aquellos que creen en tu nombre y que te obedecen, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera. Señor, ahora mismo, Padre amado, se rompe toda cadena, se rompe todo yugo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que se levante en la iglesia, Señor, que eres, Señor, lumbrera en las tinieblas, una antorcha encendida para aquel que no tiene, Señor, dirección. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, rogamos, Señor bendito, que esa promesa, la promesa de la llenura del Espíritu Santo, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Padre amado, y que seas tú, Señor, gobernando, dirigiendo, Señor, y guiando nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre celestial. Gracias, Padre. Amén y amén.
Gloria a Dios. Puede sentarse. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como el ministerio de Juan el Bautista, ambos predicaban y mencionaban lo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Pero también entendemos que el ministerio del Señor no comenzó hasta que no fue bautizado por las aguas y que vino el Espíritu Santo sobre él. Y tenemos que entender que la iglesia comenzó y inició siendo llena del Espíritu Santo en lo que se conoce como el día de Pentecostés. Lógicamente, hoy en día hay muchas iglesias o hay denominaciones que se identifican o nos identificamos como pentecostales. Pero la verdad es que el Señor no estableció una iglesia pentecostés, sino que esa es la promesa. Amén. La promesa no fue el día de Pentecostés, sino que todos fuésemos llenos del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista decía: viene otro tras de mí que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que la promesa no era de tener iglesias que se denominan Pentecostés, sino iglesias llenas del Espíritu Santo. Porque una cosa es decir yo soy Pentecostés y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es pertenecer a una iglesia o una organización que se denomina así, y otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, usados por el Espíritu Santo, no estamos representando a ninguna iglesia, sino que al reino de Dios. Porque el reino de Dios no es carnal, no es hermano, algo humano, es espiritual. Y la batalla que tenemos es espiritual. Amén. La batalla, la comisión es espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso mismo, hermano, oiga hermano, por esa misma razón vino Jesús a la tierra. El Señor Jesucristo, voy a decirlo de una manera que quizás se escuche negativo, pero el Señor Jesucristo no vino solo a morir en una cruz. Él vino a establecer su reino a través de la muerte de la cruz. Es como, tenemos que entender el propósito de ese sacrificio perfecto en aquella cruz. No era solamente perdonar los pecados, sino al quitar los pecados, estaba restaurando al pueblo, a todo aquel que crea en él, para que sea ahora comisionado en el reino que él ha establecido, ya, hermano, por medio de su sangre, creyendo en su nombre y sellado por el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que nosotros no tenemos una religión, sino que tenemos verdaderamente un llamado personal, que el Señor, hermano, pagó el precio en la cruz de Calvario, y por ese precio es que está sentado, hermano, a la diestra del Padre. Y ahora que está a la diestra del Padre, a todo aquel que cree en Él le ha dado la dicha, el privilegio de ser llamado hijo de Dios y también ser enviado por Dios a hacer lo que ahora vamos a hablar. Lo mismo que Él hizo. Predicar el mismo evangelio. Presentar el mismo evangelio. Demostrar la misma gloria. Y quizás si predicamos, pero no lo demostramos. Y debemos de saber que el Señor quiere manifestarse de otra manera. ¿Para qué está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Si Dios no quisiera, hermano, manifestar su poder y gloria, entonces en vano es que Él viva en mí. Eso estuvo bueno. ¿Sí me explico? Dios le ha dado a usted y a mí un llamado, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios. Todo viene de Él, a su nombre sea la gloria, y Él lo ha dado a través de esa única promesa de ser llenos del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Y a veces nosotros tenemos pensamientos que son medios
raros o locos o fuera de, y que no tienen lógica, pero Dios dice, así es como yo me muevo, fuera de lo lógico, fuera de lo que tú crees o piensas o alcanzas a poder entender, porque yo quiero ser más allá de lo que tú piensas y más allá de lo que tú crees. Pero si creyeres, verás la gloria de Dios. El Señor entonces nos ha comisionado no solamente, hermano, a predicar, sino a demostrar. El Señor Jesucristo no solo predicaba, Él demostraba. Por eso la gente se maravillaba y decía, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Le manda a los vientos que se calmen, a los mares que se callen, y hay bonanza, hay paz, y le obedecen. Ese es el reino. Alabado el nombre de Jesús. Él no solamente le decía a la gente, tienes que ir a la iglesia, o tienes que arrepentirte solamente, sino que si había enfermedad, y les decía, ¿crees que lo puedo hacer? Y el Señor les sanaba de mano de ceguera, les sanaba de cuando estaban paralíticos, les sanaba de todas las enfermedades, y aún echaba fuera espíritus inmundos. ¿Y cómo sabía la gente que había salido un espíritu inmundo de una persona? Porque el espíritu se manifestaba. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha estado en una liberación, pero con un espíritu agarra y toma control de la voz de una persona, ya no es la voz de aquella persona. Ya no son las fuerzas de aquella persona. Es algo completamente diferente de cómo esa manifestación de un espíritu inmundo se deja ver en la vida de aquella persona, donde 2, 3, 4 hombres o hermanos no pueden detener a aquella persona porque tiene una fuerza sobrenatural. Pero el Señor con su autoridad le decía, calla, enmudece y sal de él. A su nombre sea. Yo no creo que el Señor se le caía encima al endemoniado y lo tenía que detener. No, él tenía ¿qué? Autoridad. Yo creo que están entendiendo hacia dónde voy. Amén. Pero ¿cómo se obtiene autoridad? Decía yo el domingo, si no es con ayuno y oración. ¿Cómo fue que recibieron la promesa? Se quedaron, hermanos, en el aposento alto, se quedaron 120 esperando, unánime juntos, orando, pidiendo o esperando a su nombre sea la gloria, la llenura y la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor les dijo antes de irse, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por lo tanto, id a su nombre. Amén. El Señor nos ha dado entonces, gracias a Dios, nos ha dado entonces autoridad. El Evangelio no solamente se debe de compartir, sino que también se debe de demostrar. Hay muchas formas de demostrar: amando, perdonando, ¿verdad? Siendo benignos los unos con los otros, o amables los unos con los otros, hospitalitario, ¿verdad? Vamos a hospedar a alguien, amable. Todo eso son formas de demostrar que somos hijos de Dios, pero eso es aquí entre nosotros. Si usted tiene hambre y me dice, pastor, tengo hambre y yo tengo comida, yo se lo voy a dar. Sería injusto que yo no le dé de comer si yo puedo darle de comer. Pero en el ámbito espiritual, yo no puedo pelear con platos y con ropa y con hospitalidad. Hermano, en el ámbito espiritual hay armas espirituales. Y una de ellas que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es la única persona, alabado sea el nombre de Jesús,
que ahora está aquí para poder, hermano, capacitarnos para esa obra de la gran comisión. ¿Alguna vez ha orado por alguien para sanidad y Dios lo ha sanado? Ese es el poder de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Alguna vez ha orado para que alguien venga a los pies de Cristo y la persona acepta? Ese es el poder de Dios. Eso no lo hace usted. Eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿Alguna vez usted le ha hablado a alguien y de repente el Señor le da ciencia de aquella persona? Y usted le empieza a decir, mira, el problema que estás pasando, lo que está sucediendo, y le empieza a dar detalles, de lujo de detalle, y la persona empieza a quebrantarse. Eso no es usted, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que aquella persona dice, no, es que ¿cómo es que este hombre que yo no conozco, o esta persona que yo no conozco, me dijo la verdad? Tiene que estar Dios con él. A su nombre. Alabanza al nombre de Jesús. Y Jesucristo eso hizo. Por cierto, a los 12 como a los 70 les dio esa potestad, les dio esa autoridad en ese momento de que fueran a hacer exactamente lo que él hacía. A su nombre sea la gloria. Así que eso no ha cambiado. Yo no creo que la comisión ha cambiado en los últimos, ¿verdad? Voy a decir 30 años, porque eso es lo que yo tengo de ser cristiano. O en los últimos 2000 años. Porque el Señor tiene una sola comisión. Y es que aquella alma perdida venga al arrepentimiento y se convierta. Pero hoy en día pareciera que el enemigo tiene más autoridad y más poder que los que decimos que somos hijos de Dios. Una, porque no sabemos, hermano, el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Pero por eso es necesario que nosotros entendamos y preguntemos, si todavía no lo entendemos, preguntémosle a Dios, ¿por qué soy templo y morada del Espíritu Santo? Nada más lo que Jesús. Pero si entendimos eso, entonces es de decirle, Señor, sé que estás en mí con un propósito, por lo tanto, ahora, Señor, aquí estoy. Estoy predicando el mismo mensaje del domingo a una continuación. Pero escuchen lo que dice aquí. Versículo 15. Y había sido encarcelado Juan el Bautista, bendito sea el nombre del Señor, amén. Ya había sido bautizado el Señor Jesucristo, ya había sido tentado en el desierto. Y en el versículo 15, alabanza el nombre de Jesús, amén, diciendo, el tiempo se ha ¿qué? ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Hace 2000 años. El Señor Jesucristo dijo, el tiempo ya se cumplió. No se puede volver a cumplir ahora. Si ya está cumplido, quiere decir que hubo un comienzo. Y el Señor Jesucristo mismo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermano, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es que ya se cumplió. Nosotros no estamos esperando que venga otro Mesías. Es que ya vino el Mesías. Ya está el Espíritu Santo. Lo que debe de suceder y que está a punto de suceder es un despertar espiritual en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Oiga, hermano, Marcos 16, versículo 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, amén, hablando de su ascenso, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con ¿qué? Con señales que la seguían. Y dice, amén.
Eso sucedió, lógicamente, después del día de Pentecostés, alabados el nombre de Jesús, porque ellos después salieron a predicar y empezaron a hablar de las grandezas del Señor. Y las señales seguían a la predicación del reino, a la predicación de que Cristo es el Rey de Reyes, el Mesías. A su nombre sea la gloria. Entonces nosotros no tenemos en sí de estar buscando el poder, sino de obedecer, de predicar. Y al obedecer en predicar, las señales seguirán. No podemos nosotros tener una, ¿cómo se le podría decir? Una conferencia o una no sé qué, ¿verdad? Empoderamiento del Espíritu. Eso se escucha bonito. Y todos quieren poder, pero no todos quieren obedecer. ¿Alguien dice amén? Usted está evangelizando, está predicando, está tocando puertas, está yendo a diferentes lugares, le predica al compañero de trabajo, le predica al compañero de la escuela, le predica a cualquier persona, y a través del Espíritu Santo que conoce a esa persona, el Espíritu Santo le va a dar entonces lo que necesita en el momento para que aquella persona venga al arrepentimiento. Porque el poder, los dones se activan cuando predicas, cuando compartes el mensaje del reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo dice: está hablando de mí. Dios dice: está hablando de mí. Jesucristo dice: está hablando de mí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están, hermanos, escuchando de que su palabra está siendo dada, y la palabra de Dios es viva, es viva, es viva, es más cortante que una espada de doble filo. Él es real, bendito sea el nombre de Jesús, pero tiene que activarse por tu fe, por tu obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces el Señor pone en nosotros los dones según Él quiere, cuando Él quiere. ¿Alguien dice amén? No podemos nosotros hacer solo un evento de empoderamiento cuando no hay obediencia. La obediencia trae entonces el fluir, la manifestación y la gloria de Dios. Y a veces no se requiere de grandes oraciones, sino que de tener fe. Y solamente poner una mano y decir: Señor, tú conoces el corazón de esta persona. Tócalo. Y de ahí, sánalo. A su nombre sea la gloria. Pero ya se cumplió. Ay, estoy esperando que venga el aniversario de la iglesia. Entonces, el hermano o la hermana que va a venir me va a dar una profecía y voy a entender. Hermano, no sea tan ignorante. Por no decirle necio. Amén. No estoy hablando a ustedes. Estoy hablando, hermano, este es un mensaje para todo el mundo. Si la gente donde sea que vaya a llegar este mensaje. Amén. Este son de Jesús. Lo que el Señor quiere es que prediquemos. Y ellos saliendo de aquel lugar, y ahora yo voy a agregar, saliendo de aquel aposento, empezaron a predicar. Su nombre es el, ayudándoles el Señor. Pero tenía que haber una predicación. Tenía que haber alguien que estuviera haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y entonces te ayuda el Señor. ¿Para qué te va a ayudar el Señor si no estás haciendo nada? ¿Dónde va a manifestar Dios su gloria si no estás predicando? A su nombre. Es que la única manera de poder compartir las buenas nuevas de salvación es hablando de la gloria de Dios, hablando de sus maravillas, hablando de lo que Él es. Hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando de que Él es el mismo de ayer, ahora y por todos los siglos, hablando. Amén. Ese nombre. Y allí, a través de la
predicación, a través de esa enseñanza, a través de ese compartir de la palabra, viene el Espíritu. Porque recuerda, no eres tú. ¿Lo digo o no lo digo? Lo voy a decir. Usted y yo somos simplemente igual que la serpiente. ¿Sí? La serpiente fue usada por Satanás, por eso habló. Yo debo de ser solamente esa persona que Dios está usando. ¿Sí? Solamente es esa vía, es esa persona. Yo estoy dispuesto, Señor, aquí estoy. Podría haber usado cualquier otra criatura. Pero ahora el Señor ha muerto por mí, por usted. Él pagó el precio por usted y por mí, para que ahora yo y usted, o nosotros podamos ser usados por Dios. Pero para poder ser usados por Dios tenemos que abrir nuestros labios. Pero la honra y la gloria es para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando empecemos a hablar de sus grandezas comenzarán a suceder. Cuando empecemos a hablar de sanidades, las sanidades vendrán a suceder. Cuando empecemos a hablar del poder de Dios, entonces el poder de Dios se manifestará. No sé, hermanos, espero que me estoy explicando. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en mí y no puede hablar si no es por mi boca. Y mi boca solo habla lo que abunda en mi corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando ya, hermano, estamos nosotros en perfecta armonía, coinonía con el Espíritu, entonces nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser está alineado, está posicionado para hablar de las grandezas del Señor conforme al conocimiento que tenemos bíblicamente, y el Espíritu Santo empieza entonces a dar ciencia, sabiduría, profecía, fe, hermano, milagros, sanidades. Alguien dice amén. El Señor entonces empieza a dar lenguas y interpretación de lengua, discernimiento, a su nombre sea la gloria. Todo está allí cuando lo necesitamos según lo que estemos viviendo, pero tenemos que estar hablando de Él. Yo no creo que una persona que vaya a visitar a otra solo por hablar cosas incoherentes, voy a decirlo de esa manera, el Espíritu Santo le use tan así fácilmente. No. A su nombre. Por cierto, la palabra evangelio viene de la palabra evangelión. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y en la antigua Grecia, es un poquito de historia solamente. En la antigua Grecia, la palabra evangelión, porque esto viene del griego, designaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o buenas noticias. Amén. Más tarde llegó a significar las mismas buenas noticias, en otras palabras, el evangelio. En el Nuevo Testamento esta palabra incluye, por un lado, la promesa de salvación y por el otro, su cumplimiento gracias a la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces ese es el evangelio que nosotros conocemos, ¿sí? No como los griegos lo decían. Él me trajo una buena noticia y va a recibir una recompensa porque fue usado. Y también nosotros vamos a ser recompensados algún día en el cielo. Pero no es eso lo que significa para nosotros el evangelio, sino que la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso debe de ser, hermano, la predicación del reino. Oye, hermano, imagínense las pláticas en el cielo. ¿Habrá pláticas en el cielo? ¿De qué hablarán los ángeles?
Yo no sé, ¿verdad? Dice el nombre de Jesús. Pero yo creo que todo es Cristo céntrico. Todo debe de exaltar al Rey. Todo debe de honrar al Rey. Todo debe de glorificar al Rey. ¿Alguien dice amén? Amén. No, hermano, mire, no hay cualquier práctica en el cielo. ¿Sí? Porque todo debe de ir a glorificar al Rey. A su nombre sea la gloria. Y todo lo que nosotros hagamos aquí debería de ser también de esa manera. Lo que hacemos con nuestras manos, lo que vivimos en diario vivir, lo que habla nuestro corazón, ¿cierto? Lo que habla nuestro corazón, lo que oímos hablar sobre Jesús y todo lo que hacemos debería de glorificar al Señor. El Evangelio del Reino, amén, los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles hacen por lo menos 20 referencias directas a la predicación del Evangelio del Reino. Yo creo que nosotros le hemos quitado el reino al Evangelio. No sé si me explico. Hemos predicado el Evangelio, pero el reino es el poder. La manifestación. Alabanza de Jesús. Todas las religiones tienen el mensaje y casi todos somos cristianos, entre comillas. Pero la diferencia la hace la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, la manifestación, el respaldo, las señales hacen la diferencia. Porque si el Señor Jesucristo se hubiera levantado a hablar del reino sin manifestación de poder, hubiera sido otro maestro. Porque había muchos maestros. Pero Él no vino a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. De personas que lo iban a seguir y creer en el Espíritu. Por eso nos da la promesa de la llenura del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. En Marcos, alabanza el nombre de Jesús, perdón. Amén. A Mateo 24, versículo 14, dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Sí me estoy explicando? Es que no solamente el evangelio, Cristo murió por ti, sino que el evangelio del reino, de que si podemos creer en Él, aunque aquella persona todavía duda, la sanidad le va a dar confirmación de que Dios es Dios. Lo que Jesucristo es el Mesías. ¿Sí o no? Es aquel hermano. Alabanza el nombre de Jesús. Por eso los hechos se le llama hechos de los apóstoles, pero la verdad es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. A su nombre sea la gloria. Los hechos del Espíritu es el reino. Y nosotros predicamos el Evangelio, pero nos hace falta el Evangelio del reino. Pero tenemos que empezar a predicar y creer. Cuando aquella persona le diga: mire, yo estoy sufriendo, y le diga: ¿de qué? Ok, en el nombre de Jesús. Porque el que lo va a hacer es el Señor, no usted ni yo. Pero tenemos que no olvidar solamente sembrar la semilla, sino que también manifestar la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no solamente le seguían porque escuchaban el mensaje, sino que porque tenían, hermano, necesidad. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Sí? El Señor donde entraba,
menos en Capernaum y a los de Jesús, amén. Pero en todos los lugares donde creyeron en Él, hacía milagros. Y hermano, yo creo que hubieron, hermanos, no solo días, sino que quizás semanas, quizás meses, donde desde el que el Señor se levantaba, por decirlo así, hasta que se iba a acostar, era milagro, 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 sanidades, milagros, sanidades, milagros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando Él hablaba, todos querían escuchar. No porque Él hablaba, sino que ya habían visto el poder. Oh, eso estuvo lindo. El Señor entonces nos ha dado no solamente que prediquemos, porque predicar es demostrar verdaderamente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para que se den cuenta, para que no duden, para que se convenzan. Y si todavía aún así no se quieren convencer, entonces el que no cree es condenado. Y entonces dice, vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Pero si durante los últimos 100 años, voy a decirlo de esa manera, si en los últimos 100 años la iglesia no ha despertado, viene un despertar. Porque la iglesia, yo lo creo así. Así como inició, así debe de terminar. Llena del Espíritu Santo. A su nombre. Llena del Espíritu Santo. Que no haya duda en nuestros corazones de que nuestro Señor nos ha dado su Espíritu, no solamente para estar sentado, hermano, escuchando, sino para predicar, para compartir, para orar, para interceder, para clamar, para poner mano, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, para esto mismo nos comisionó. Para esto mismo nos comisionó. No solo a los discípulos, a nosotros también. Y les prometió dotarles con el poder del Espíritu Santo a fin de que cumplieran esa tarea. No lleven comida, no se preocupen. Porque cuando sanes al enfermo, te van a querer dar a comer. No lleves más ropa, no te preocupes. Porque cuando miren mi gloria, te van a querer regalar todo lo que tienen. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Es que eso es así, hermano. Cuando alguien hace un favor a usted, ¿cómo usted le quiere pagar de regreso? ¿Con otro favor? No. Venga, siéntese aquí, le voy a preparar unas tortillas. No tengo nada, pero con una tortilla con queso. Pero vamos a ver, porque yo quiero que se siente a mi mesa, porque yo le quiero dar que usted por lo menos coma algo, porque estoy muy agradecido con usted. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Sí. Entonces el Señor nos ha dado, hermano, el Espíritu Santo. No solamente, hermano, para que digamos somos la iglesia pentecostal. Para que prediquemos el evangelio del reino con poder y gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Ya voy a terminar con esto porque el tiempo ya se me fue. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas criaturas. Lógicamente los que estaban escuchando ya sabían que era el evangelio del reino, ¿verdad que sí? No lo tenían que repetir cada vez. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces el Evangelio, hermano, la gran comisión es esa. Alabanza a Jesús. Entonces, para concluir, hermano, solo para cerrar, ya, no, yo sé que no terminé aquí, pero para cerrar, usted y yo que hemos sido llamados por Dios, capacitados por el Espíritu Santo, hermanos, santificados por medio de la sangre del Cordero, fuimos, hermanos, llamados a representarle a Dios aquí en la tierra. Y representar a Dios aquí en la tierra, la perfecta santidad. Oye, Señor, ¿por qué dije eso? La perfecta santidad. Lo que voy a decir es cuando Dios mismo te usa. Amén. ¿Sí o no? Cuando puede usarte a ti como vaso, no porque eres perfecto, sino porque estás siendo obediente, hermano, con la capacidad que Dios te ha dado, con la fe que tengas, aunque sea poca, pero le has creído a Dios y Él puede usar tus manos para hacer un milagro. Estás en la perfecta santidad, estás siendo usado por Dios, pero mantente allí y no te vanaglories. No te llenes de nada porque solamente eres un vaso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que, hermano, merece y es digno de toda alabanza y toda adoración. Por eso en el cielo yo digo, ¿qué pláticas tendrán? ¿Qué es lo que harán? Todo es para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ninguno allí, ahorita, que esté hablando cosas que no, hermano, ya lo sacaron desde antes de la fundación del mundo, ya lo sacaron aquellos que se rebelaron. ¿Sí? Si en el cielo sacaron a los rebeldes, tampoco los rebeldes entrarán allá. Y ser rebelde es no hacer su voluntad. Venga a la iglesia, carga Biblia, se viste como se vista, póngase corbata, póngase falda, lo que quiera. Pero si no estás obedeciendo, si no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, hermano, no vas a entrar. Y si yo estoy equivocado, Dios sabrá. Pero yo creo que un desobediente no entra. Un obediente con fallas, con bajas y altas, con debilidades, con temor, con miedo, con temblor, con todo lo que le venga cuando usted está hablando, pero está obedeciendo. Y eso es lo importante. Amén. Así que nunca digamos, ahorita no. Especialmente cuando el que te está llamando es el Espíritu Santo, te está diciendo, es que yo ya te preparé desde el día, desde el momento, desde el instante que vine a tu vida, es para que tú mires mi gloria. A su nombre. Pongámonos de pie, hermano, en esta tarde, y si puede darle palmas al Señor, dele palmas a su nombre. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has, Señor, llamado, oh Santo de Israel, a esta santidad. La santidad con la cual, Señor, el Espíritu Santo pueda moverse, Padre amado, con tanta libertad. Señor, mi Dios, que seas tú obrando en nosotros y no nosotros tratando de obrar en ti. Que seas tú tomando control plenamente, Señor, control de nuestro espíritu, alma, cuerpo, de tal manera que solamente podamos decir un amén aquí, un amén, oh Padre Celestial. Que entendamos, Señor, que el centro del Evangelio
es que tú, Señor, diste tu vida por nosotros en la cruz de Calvario, pero que también nos diste una promesa, la promesa del Espíritu Santo, para que a través, Señor, del Espíritu podamos ser esos comisionados para ver tu gloria. Padre, despierta tu iglesia, despierta a tus siervos, despierta a tus siervas, despierta a la juventud, despierta a tu pueblo, Padre, para que se mire tu gloria, oh Santo de Israel, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.